Buenas noches a todo. En esta ocasión nos acompaña el diseñador gráfico, licenciado en diseño de la Universidad Nacional de Colombia, Orlando Beltrán, graduado en el año 77. Lo sé porque nos graduamos juntos. ¿Quieren les digo el día? Orlando, desde la mitad de carrera ya estaba desarrollando trabajo de diseño en la oficina del arquitecto y diseñador Dicken Castro, donde continuó por muchos años, acompañando como miembro de la oficina o como asesor, inclusive como socio en proyectos, hasta la muerte del maestro y después. También tiene una fructífera y reconocida labor académica desarrollada inicialmente en una de las primeras facultades, que fue la de la Tadeo Lozano. También después volvió al recinto de la Universidad Nacional de Colombia, donde pues continuó prácticamente toda la vida que le permiten a uno hasta la pensión, desarrollando y más allá esa labor académica y contribuyendo al desarrollo de la ciencia del diseño, llevando al mercado laboral y al mercado creativo pues una cantidad de diseñadores que han hecho cosas bien interesantes. También ha estado en la Universidad Javeriana, en la Universidad de La Sabana y en otras instituciones que no tengo yo presente así, pero pues como había dicho al comienzo de esta presentación en borrador, prefiero no extenderme demasiado en esta presentación, porque pues el afecto por Orlando es bastante grande y podría estar aquí hablando estos 90 minutos de anécdotas y de cuestiones de afecto personal. Gracias. Entonces, bienvenido Orlando y disfruten esta charla que pues promete ser muy, muy entretenida. Bueno, Orlando, sí. queríamos iniciar entonces con la experiencia laboral, que realmente fuiste una persona que tuviste no sé si suerte o privilegio de haber estado desde muy temprano, incluso desde antes de graduarte, trabajando con uno de los diseñadores más reconocidos del país, con Dicken Castro. Cuéntanos un poco de esa experiencia, por favor, Orlando. Sí, mi señora dice que Dicken me enseñó a comer con cubiertos. Es más o menos un buen resumen de todo lo que ocurrió en esa oficina, porque fue un momento de formación es muy importante, porque como dices, pues es un instante en que las industrias, los servicios, todas las grandes entidades del país se asoman al diseño, y el diseño empieza a tener una relevancia al estar vinculado a toda esa vida nacional. Ya no era pues algo hecho como por un particular, sino por oficinas que tenían como especialidad el diseño. Y Dicken pues es una de esas oficinas que se dedicó a elaborar imágenes gráficas para todas las grandes empresas del país. Y yo podría decir que durante 10 o 12 años, pues todas las empresas recurrieron a él para que les diseñara su imagen, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues tuve la oportunidad de estar vinculado a esa oficina,
que siempre fue pues, de una manera muy amable, muy informal, muy generosa, muy alegre. Yo no recuerdo el trabajo en términos de compromiso laboral, de horarios y sueldos y prestaciones, sino como un lugar de encuentro en que uno hacía el trabajo y lo hacía de una manera muy festiva, muy, pues muy alegre. Recuerdo todavía las palabras que me dijo Dicken el día de la entrevista, cuando yo era estudiante, año 79 pudo ser, en que me decía, mire, aquí no se va a enriquecer, pero desde este quinto piso se ven los mejores atardeceres de Bogotá. Entonces, y fue cierto, pues no me enriquecí, aunque pude comprar un Renault 4 posteriormente. Y sí se veían los atardeceres más lindos de Bogotá en ese quinto piso, acompañado siempre de un café, que era la pausa en donde se discutían pues, las cosas más relevantes de la cultura, de la mano de Alberto Saldarriaga, de Dicken, del Departamento de Arquitectura, ese sí era Departamento de Arquitectura, ¿no? Y que gracias a esos momentos, pues, se fue haciendo un tejido de influencias, de intereses que hizo una construcción en mi carácter que marcó mucho de lo que haría después como docente en las diferentes universidades. Qué interesante. Entiendo que tú participaste, digamos, en proyectos bien puntuales, por ejemplo, de curadurías de exposiciones, por ejemplo, de lo que ahora llaman branding y también en proyectos de señalización. Sí, eh, pues, eh, pues como te digo, en esa oficina hubo muchas de las primeras veces de diseño en el país, entre ellas la vinculación directa con el diseño de exposiciones, tal como en el caso de Ángeles y Demonios en la Colonia, arte religioso colonial, diseñadores precolombinos, exposiciones hechas en el Colombo americano de la 19 con tercera, de la mano de Marilu Restrepo. Antes de que existiera la museografía y la museología, pues digamos que, entonces digamos que con el sentido común y con cierta sensibilidad artística intentamos ordenar un espacio y propiciar un recorrido informativo para dar a conocer el motivo de la exposición, que siempre iba acompañada de un catálogo que diseñábamos en la oficina. En señalización igual. El Centro de Convenciones de Bogotá era una estrategia de Proexpo para atraer personas del exterior y generar divisas. Entonces, el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada era un espacio que nunca se había construido en Colombia, un espacio pensado para reuniones multitudinarias con ayudas audiovisuales muy novedosas en la época y pues, con una disposición arquitectónica muy compleja. No había un edificio similar aquí. Entonces, de ahí surgió el requerimiento de que había que hacer una señalización e igualmente con más sentido común que otra cosa, con una mezcla de intuiciones y ni siquiera influencias, porque en ese entonces no había libros de diseño, no había a dónde mirar cómo era una señalización. El que había viajado, pues había tenido la oportunidad de ver algún aeropuerto, pero no había influencias directas como hoy que uno hace algo y consulta directamente referentes. Entonces también el Centro de Convenciones de Cartagena, que se hizo a larga distancia también, y la Fundación Clínica Santa Fe, pues cosas que
pues que poco a poco hicieron camino entonces uno igualmente iba registrando y iba construyendo un método de diseño, digamos, si se puede llamar así, aunque en la época les decíamos un checklist, haciendo como los pilotos cuando van a despegar, pues que todo esté en orden, esté chuleado, esto, y se pueda volar. Eso ocurrió allí. A ver, me acuerdo de un libro que era como referente. Perdona, interrumpo allí, sí, no, tranquilo. que fue tal vez lo primero que yo vi de señalización y lo que me cautivó, porque lo dice Orlando, pero pues lo que era apasionante en esa oficina era el interés de Dicken por estar bien informado acerca del tema de señales, de todo en diseño gráfico. Y la señalización era un tema novedosísimo. Me acuerdo que encontré allí un libro que, como era un crucero, pues estaba en muchos países, o sea, la señalización debería ser multilingüe y entonces uno, miércoles, increíble. Y esto, pues mucha gente que no habla inglés o no va a entender. Entonces el encuentro con los pictogramas fue increíble. No me acuerdo el autor, estaba buscándolo en internet. Ese libro blanco que usted recuerda se llama Un sistema de señales de Pentagram. Y se le perdió a Dicken. Yo no me lo robé, pero se perdió de la oficina. Yo tampoco. Assign System Manual. Y lo que usted dice... ese no sé. No, y lo que usted dice es... No, ese el Assign System Manual era el de Pentagram y era el... Sí. Perdón, no era de Pentagram, era la señalización del metro de Nueva York. No, sí, era de Pentagram, perdón, pero era el metro no, de Nueva York. Ahí estaba. Yo me acuerdo de una señalización. Ahí estaba la señalización de Nueva York de Máximo Vignelli y estaba la señalización de los barcos de la línea Cunard, que es a lo que usted se refiere. Esa era. Exactamente. Sí. Lo recuerdo perfecto porque lo fotocopié. Orlando, yo quería comentarte lo siguiente, como tú dices, era una experimentación en muchos campos en los que no había una especialización y que tocaban cercanos al diseño, como la distribución de espacios, que obviamente un arquitecto lo podía visualizar y mejor que un diseñador gráfico, y era como un complemento muy intuitivo. Inclusive en algún momento comentamos el hecho de llevar de 2 dimensiones, como se diseñaban algunos símbolos y algunas cosas, a 3 dimensiones y volverlos como esculturas, que también era una improvisación y una cosa muy interesante, porque uno aprendía también a ver los espacios desde otro punto de vista, ya no solamente bidimensionales, sino tridimensionales. Y en esto, pues, aunque tangencialmente, recuerdo que participaba la parte de arquitectura con Alberto. Tal vez cuando yo trabajé, que fue un poco antes que tú trabajaras, no estaba tan organizado ni había tanto volumen de trabajo. Eso fue inicios, y el departamento de diseño siempre fuimos una o dos personas que andábamos improvisando en aspectos muy interesantes. Sí, cierto. Sí, hay una curiosidad aquí que me llama la atención, y es, pues bueno, primero tengo que hacer aclaración a quienes nos escuchan, que las otras 3 personas, yo no tuve ese privilegio, tanto Orlando como Néstor y Álvaro trabajaron justamente en la oficina de Dicken Castro. Tuvieron esa gran experiencia. Y quería preguntarle, Orlando, esa parte personal también de
de relación con Dickens. ¿Cómo era el proceso? Pues primero la parte de creación, cómo se hacían los proyectos creativos, la identidad, la parte de señalización, cómo era esa organización de esos proyectos. Pues yo creo que la palabra organización no cabe todavía en estos momentos, porque realmente se hacían, como digo yo, de una manera muy festiva y muy alegre y con la seguridad de que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. Nunca recuerdo que nos hayan rechazado un proyecto, nunca recuerdo una discusión en la oficina en que se haya menospreciado o discutido agriamente sobre ningún proyecto. Lo que se hacía, se asumía que estaba correctamente hecho. Yo creo que esa seguridad es parte de lo que Dickens proyectaba. Su ser se extendía a las imágenes que salían de la oficina. Entonces, como que si estaban con el respaldo de Dickens, era como by appointment to Her Majestic the Queen. Era como estaba con el sello, con la impronta, y si estaba con esa impronta, estaba bien hecho. Pero eso es el exterior, pero en el interior, pues se recibía el encargo y hacíamos una especie de bocetación individual, cada uno en un blog hacía lo que pensaba que debía ser la imagen, por ejemplo, y después se discutía, ¿usted por qué pensó que era esto? Porque la analogía, porque la lectura de las figuras geométricas, porque la interpretación de los signos, porque de alguna manera había un concepto inicial que estaba planteado en las primeras imágenes y de ahí surgía un plazo. Entonces Dickens decía, ¿y para cuándo está eso? Uno podía poner el plazo que quisiera, no había un término fijo, podía ser una semana, un mes, y durante esa semana o ese mes uno hacía el trabajo y se lo mostraba a Dickens, y si Dickens pues estaba de acuerdo, se procedía a hacer la presentación final, que era muy manual, eran unos cartones de 30 por 30, cartón illustration con unos flaps de mantequilla en donde estaba una especie de memoria de este proyecto. Eso se mandaba a levantar en Composer, que era la novedad de la época, que era la IBM Verityper, pues que se le podían cambiar unas fuentes, unas bolitas que venían y las margaritas. Las margaritas, y entonces ahí había Universe, había Times New Roman, y tal vez eso en puntajes 9, 10, 11 y 12. Sí. Entonces uno iba a donde doña Nora de Giraldo en el Polo, y ella era la única que sabía hacer eso y que quedaba perfectamente bien en papel mantequilla. Y cuando era señalización, entonces, por supuesto, una de las cosas que más me llamó la atención es que en el libro que menciona Néstor, el primer capítulo, había una cosa que decía que toda señalización debía hacerse o considerar como 3 momentos: la orientación, la información y la identificación, que era lo que yo había dicho un semestre antes en el primer trabajo de señalización que nos puso Dickens en la universidad, que era la señalización de la Universidad Nacional. Entonces me llamó mucho la atención esa coincidencia, y sobre ese esquema, digamos, que desarrollamos pues las señalizaciones iniciales, que una cosa era pensarlas en la oficina sobre planos y determinar la escala y determinar pues las alturas y la tipografía, y otra cosa era buscar quién lo hiciera, porque no había quien lo hiciera.
Entonces tocó pues como adaptarse a lo que hacían los artesanos de la carrera 13, que hacían llaveros en acrílico, y algunos de ellos pues entendieron el momento y adaptaron la tecnología incipiente a los requerimientos de la señalización. Hoy lo veo y son cosas muy burdas, digamos. En la Fundación Santa Fe, por ejemplo, se nos ocurrió que pues yo había visto que las planchas de imprenta eran en zinc y que ahí se grababa la página antes de montarla en el rodillo. Entonces dije, ¿y por qué no hacemos la señalización directamente en planchas de zinc? Entonces a todo el mundo le pareció, pero es que eso es un paso intermedio pues para imprimir. Entonces yo decía, no, pero pues es que eso también puede ser el final si se monta de tal manera sobre una base. Y así se hizo. Entonces, por ejemplo, la señalización de la Santa Fe era hecha en planchas de zinc de imprenta. Y hacía muchas cosas, ¿no? Era improvisar también, como dijo Álvaro, improvisar soluciones pues que no había. Era la primera vez de muchas cosas, como digo yo. Recuerdo que en esa carrera 13, lo que hizo Orlando, el fotograbado de planchas, llegó a otro nivel. El Centro de Convenciones de Cartagena, que por casualidad pues vine yo ya como independiente a renovarle la señalización hace como 10 años, cuando ya se llama Julio César Turbay Llana, porque con concreto y ¿cómo se llaman? Los administradores del Centro de Convenciones decidieron venderlo. Sí. Entonces encontré la señalización de la que habla Orlando todavía en perfecto estado. Bases de Guayacán y placas de bronce, de cobre, 15 por 15 o 17 por 17 sí, de fotograbado. Con el tono, el famoso tono que en ese momento se hizo famoso en muros y todo, que era el Anoloc. De ahí recuerdo, pues algo todavía están ahí. Tengo unas por ahí de recuerdo. De eso recuerdo, por ejemplo, que había que ponerle nombre a ciertas entradas y los arquitectos no definían eso y se nos vencía el plazo del contrato y entonces nadie definía qué nombre ponerle a eso. Entonces a mí se me ocurrió Getsemaní, porque era el nombre del barrio cercano y tanto el muelle de los Pegasos como Getsemaní, como otro nombre que no me acuerdo ahorita, fueron el fruto de mi urgencia por determinar el nombre para poder mandar a hacer pues los textos y los paneles y entregar la obra, porque nadie definía eso. Pero, a ver, y el catalizador, sí, que es el tiempo de entrega. Esa es una vaina que hace que las ideas fluyan. Bueno, decías que los en la parte de proceso del desarrollo de las cosas que se desarrollaron también y que eran como pioneras, ahora estábamos hablando del asunto de las exhibiciones y de la participación y la interrelación. Sí. Sigue, Néstor. Pido disculpas porque es que yo oigo como en 3 tiempos y entonces no sé cuándo entra Brian y entro yo mucho más tarde. Pero está hablando de la multimedia y su aparición también en exhibiciones, que también es un hito en las presentaciones, en el branding, en las exhibiciones.
la participación de la arquitectura como elementos constructivos y participando en las exhibiciones de una manera directa, pues eran las divisiones, el tomar un espacio y generar un recorrido, pues ya eran cosas muy arquitectónicas, pero pues estaban en un momento dado encargadas a unos diseñadores que estaban haciendo sus primeros pinos y era una responsabilidad complicadísima. Quería era que Orlando nos hablara un poco de esas primeras exhibiciones del Centro Colombo Americano. Pues esas exposiciones fueron montadas también de una manera muy espontánea, diría yo. Entonces, pues cuando entramos a la oficina, encontramos una maqueta del Centro Colombo Americano, escala 1 a 100, si no estoy mal, hecha por Álvaro Espinosa de la sala, y sobre eso hacíamos muñequitos y paneles, y sobre eso hacíamos la distribución y nos íbamos allá a montar la exposición sin miedo, pues sin ningún otro planeamiento que haber hecho la maqueta y haber distribuido pues las obras en ese espacio. En diseñadores precolombinos hubo una intervención de Fernando Barriga, que era una persona que trabajaba con los proyectores de carrusel de la época con un aparato que se llamaba un dissolver. Un dissolver era un aparato que estaba conectado a varios proyectores y suavizaba el paso de una imagen a la otra haciendo un fundido. Entonces él hizo como unas multimedias, digamos, que eran muy difíciles de cuadrar porque se requerían 8, 10, 12 proyectores, pero el Colombo los tenía. Y también tenía el dissolver. Valga la anécdota, estos años 83, 84. En el 2002 o 2000, no, un poquito más adelante, vino Ivan Chermayev al país y vino a la Universidad Nacional y pidió que le tuviéramos un par de proyectores y un dissolver. Ya nadie tenía un dissolver en Bogotá, casi que nos costó, ya eso era una tecnología olvidada como el Betamax hace años. Al fin alguien rescató el dissolver y se pudo hacer la presentación de Chermayev. Pero otra cosa que recuerdo ahorita de una manera muy grata fue un trabajo independiente que fue una exposición de Álvaro Mutis en la Biblioteca Nacional. Álvaro Mutis iba a pasar de Oveja Negra a Norma, y Norma quería hacer como un lanzamiento de las obras de Mutis, y fue la primera vez que usé plotter de corte, que ya en ese momento era una novedad, y transcribí grandes masas de texto a paneles, y toda la exposición fue muy tipográfica, fue muy bella, porque era la primera vez que yo veía letra grande, pues páginas gigantescas, digamos. Y también pasaba lo mismo que en ciertos proyectos, que nadie resolvía ciertas cosas. Entonces había que hacer un texto en el lugar más principal de la sala y debía ser suministrado por su hijo. Y su hijo no aparecía y no definía, y ya estaba encima de la exposición. Y ante la presión, pues tomé la decisión de elegir un párrafo que a mí me gustaba mucho de el diario de Lecumberri, o Lecumberri, creo que tiene tilde. Y pues eso lo puse en la entrada. Y entonces ocurrió que la noche de la inauguración pues llegó Mutis con todo su séquito y dijo: ¿quién eligió ese texto? Yo, maestro. Pues es el párrafo más lindo de mi obra, no sé qué. Y yo quedé
pues como un príncipe. Como un príncipe y un gran conocedor de su obra que realmente me gustaba, pero que no, pero pues yo era un personaje muy menor para esas alturas. Bueno, pero de eso hay también, pues miles de anécdotas, me imagino, porque pues inventando cosas, inventando paneles, inventando tipos de presentación sin existir ese guión museográfico, digamos, como decíamos al comienzo, decías tú al Sí, comienzo, debió ser también toda una odisea, toda una experiencia interesante. sí, pues eran cosas que, y, y como no había todavía un deber ser, entonces pues se hacían las cosas con el entusiasmo con que uno las emprende, ¿no? Y pues afortunadamente hubo, hubo más aciertos que errores en esa época. Mm. Pues que también los hubo y grandes, ¿no? Bueno, ¿recuerdas tú algún proyecto de esos en particular en donde hayas tenido alguna participación mucho más prominente, mejor dicho, que Dickens haya dicho, haga usted y encárguese de ese trabajo al 100% porque confío en su criterio, confío en su trabajo? Pues digamos que desde el comienzo él siempre confió en mí. Y es una cosa que le agradezco mucho y se ilustra con un buen cuento. Hicimos el símbolo de los seguros sociales que había que presentar en el Ministerio del Trabajo. Pues yo era muy joven y vestía de blue jean y suéter. Yo no, entonces, y pues zapato de goma, que era como el uniforme de arquitectura. Entonces, Dickens me dice, el día de la presentación, Dickens me dice, ¿usted me puede acompañar a la presentación del símbolo? Y yo le digo, ¿con esta facha, maestro? Pues sí, eso no pasa nada, eso no importa. Bueno, me fui con mi blue jean y mi suéter y mis tenis, mis zapatos y era la junta directiva del Seguro Social y el ministro y bueno, era una cosa intimidante. Y entonces dije que tiene o tenía ese don de atraer a su persona cierta simpatía y cierta energía positiva, empezó a mostrarle el símbolo y empezó a explicar pues, pues la razón para haber llegado a esa imagen gráfica. Y de un momento a otro llega y me dice, yo estaba en el otro extremo de la sala y me dice, cierto Orlando, que no sé qué, y Ratifíqueme. uy, entonces yo quedé como paralizado, ¿no? Porque todo el mundo volteó a mirar a ver quién era el tipo a quien Dickens le ¿Quién era preguntaba. el personaje? Y, y pues no sé qué dije, o si pude hablar o no, porque me azoré mucho, pero ese era el grado de confianza que tenía Dickens, ¿no? Que pues a uno le soltaba los proyectos y pues yo creo que eh, pues que todos los proyectos tuvieron su injerencia en mayor o menor medida. Había unos en que uno se sentía más cómodo, por supuesto, por afinidad del tema, por la sensibilidad que implicaba eh, un cierto tipo de trabajos. Había otros más difíciles, más mecánicos, más racionales, había unos en términos emocionales. Eh, pues no sé, recuerdo uno que fue muy especial para mí, que era el símbolo de PAN, que era un programa en Medellín de asistencia a la niñez.
el programa de asistencia a la niñez. Y eran unas señoras antioqueñas que se aparecieron un día y le preguntaron y le dijeron a Dickens si le podía regalar la imagen. Dickens dijo que sí y se le olvidó el asunto. A mí también. Entonces, en ese momento, él dijo que plazo de un mes. Yo dije, bueno, está bien, un mes. Pero había cosas que reportaban, pues, ingresos económicos por encima de esto que era gratuito. Y se pasó el mes. Un día y al mes llegaron las 3 señoras a la oficina una tarde, sin avisar ni nada. Dickens, venimos por el trabajo que nos prometiste. Entonces Dickens va a la oficina y me dice, están las señoras de Medellín que están esperando la imagen de Pan. Y yo, la imagen de Pan. A mí se me había olvidado completamente. En ese estrés y en esa urgencia, entonces me dice, mientras yo les doy un café, invéntese algo. Agarré un pincel y pinté una casa, señora, una casa con una cabeza, digamos, y patas y manos, y en la mitad de la casa un niño en posición de gestación, que era la razón de ser de la fundación. Y entonces pues llegué a la oficina con eso fresco, lo hice en 15 minutos, pero fue una imagen muy buena, muy impactante. A las señoras no les gustó que el niño estuviera de cabeza porque era muy pornográfica. Porque así era como estaba el niño en la barriga, que debía ponerlo al derecho no, con la cabeza arriba. Pero fue una de las cosas más divertidas y con las que me sentí más a gusto en esa urgencia y en ese momento y por las circunstancias en que fue dado esa imagen. Qué interesante, mira, que justamente nuestro proyecto tiene que ver también con esa parte de lo manual, del hacer, ¿no? De tener ese repentismo, por ejemplo, que tú estás diciendo ahora con relación a ese logo. Y nuestro proyecto involucra eso, entonces es de lo análogo a lo digital. ¿Cómo llegaste posterior? Sí, cuéntame. Es que también tengo el ejemplo contrario. A ver. Una compañía de seguros que era una S la inicial. Entonces en un proceso muy dickeniano, dijo, es que hay que hacer una imagen como de protección, como una S, como algo así. Pues yo me gasté un mes haciendo la estilización de unas manos en un espacio negativo, la contraforma y no sé qué, y bueno, y finalmente lo presentamos. Y eché un mes haciendo 4 líneas, sin mentirle. Y cuando llegamos a donde el presidente de la compañía llega y dice, pero es que eso es una S. Y yo, ¿cuál es? Pues claro, había estado tan concentrado en la contraforma que nunca vi la S. Yo veía el espacio negativo y el significado de la cosa. Entonces, como dice Alejo Carpentier en un cuento, que alguien tenía la capacidad de convencer a alguien de una cosa y luego demostrarle exactamente lo contrario. Un jesuita que tenía la capacidad de convencerlo de una cosa y después demostrarle lo contrario. Bueno, pues lo digital no apareció sino hasta muy tarde. Ya en la última época, digamos que hubo algunos trabajos en que el computador marcó algo, pero seguimos siendo manuales hasta que trabajamos, hasta el final de los trabajos. No hubo una predominancia digital en nada de lo que hacíamos. Incluso cuando hacíamos papelerías, la maqueta de la papelería era hecha con letras C de 6 puntos. Usted se podrá imaginar lo que es alinear una dirección de tipografía de 6 puntos letra por letra.
Pero no eran 6, eran 7 y 8. Sí. Pero había letras C de 6 con la que hacíamos. No había letras C de 6 puntos. Uy, No, porque las tarjetas eran de 6 puntos. Sí. Y el lío tan espantoso que era cuando tocaba hacer algo centrado, ¿no? Porque le tocaba a uno arrancar por la mitad para la derecha y la mitad para la izquierda, escribir al revés. Era bien complicado. Pero yo quería hacer una intervención porque hubo una anécdota también muy simpática y es en el manejo de los materiales. En algún momento había una empresa que se llamaba Seguros La Libertad, que le pidió a la oficina que hiciéramos un trofeo para el mejor vendedor del mes o del año, yo no recuerdo bien. Y tocaba ir a donde hacen los trofeos. Y allá donde hacen los trofeos, igual que a donde hacían los llaveros que te referías, Orlando, todo era muy, muy brillante, todo era reluciente, era dorado y plateado. Pero la idea de Dickens era hacerlo con el material crudo, que era en bronce. Y obviamente fue muy difícil convencer al tipo que hacía los trofeos de que hiciera una cosa burda, porque que se viera el óxido y que se viera una cantidad de cosas. Y finalmente quedó un trofeo que cuando yo lo vi me sorprendí porque yo tampoco creía mucho en que eso iba a ser bonito, pero sí era muy atractivo. Lo debieron entregar, yo no sé si al vendedor le gustó o no le gustó, pero la intención era manejar y experimentar con cosas distintas y diferentes. Y en eso del material se hicieron varias cosas en volumen muy, muy interesantes. Ya, vale. Sí, qué bien. Sí, a propósito de esa experimentación, tú comentabas también de lo de la señalización y de lo del fotograbado para la señalización, que fue también otra parte interesante que posteriormente ya se convirtió también en estándar, ¿no? O sea, muchos de esos anuncios ya los hacían en ese bajo relieve. Sí, sí es cierto, pero ya esa parte técnica yo creo que no fue tanto de la oficina de Dickens como cuando trabajamos con Néstor en Trigrama, porque yo recuerdo muchos más soluciones artesanales criollas en la oficina Trigrama que con el maestro Dickens. Allá nos inventamos que con una ruteadora se podía hacer letras, por ejemplo, que con screen se podía hacer unas grandes letras y como un letrasetman, un letraset gigantesco, hacíamos los renglones de textos. Entonces recuerdo más la parte técnica de Trigrama que no pasó en Dickens mucho, ¿no? En Dickens hubo ciertas cosas, pero no la riqueza que hubo en Trigrama inventando cosas que no existían. Pues que no había. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Hay una muy chévere. Yo que era el que manejaba allí en ese tema de esos materiales, a la oficina llegaban las nuevas tecnologías, unas cosas de 3M en rollos, y cada cosa costaba un riñón, un rollo de un material que se llamaba Control Tact, que tenía un adhesivo que tenía burbujitas, que al frotarlo fuerte se explotaban y adhería, pero mientras no lo frotara podía. Entonces venía el dilema si comprábamos el rollo o comprábamos la máquina para cortar el rollo, para procesarlo, porque los plotters de corte no existían. Orlando se refiere a la terminal de transportes de Bogotá. Una vez caminando por el centro nos encontramos un lugar, arriba una escalera, frente al Teatro México, allá arriba. Decía, se hacen avisos. Y entonces subimos y conocimos a un personaje que todavía está vivo y coleando, se llama Álvaro Pacheco. No sé si se acuerda Orlando de él. Claro que sí, un tipo hiperactivo, hiperveloz.
pero además era un plotter humano. Sí. Podía cortar esas letras de 8, no tanto de 8, pero sí de 18 puntos, que es una letra re chiquita, a mano, en stencil, para hacer esas planchas de screen. Total, que nosotros hicimos la señalización de la terminal de transportes usando nuevas tecnologías. Una que se usaba para pintar baños, decisiones de baños, que es la pintura electrostática, y cabinas de ascensores. Y eso pues tiene una capilaridad súper reducida, es que no le entra la pintura porque entonces teníamos que usar sedas para impresión súper delgaditas y que las hacía el señor Pacheco todas las impresiones. Y lo impresionante en el caso de estas 30 años. Y aún hoy es que usted me hizo acordar en la terminal de transportes cosas de Pacheco hechas por nosotros por allá intactas. Y eso que le contaba el control TAC, pues al final no compramos la máquina para cortarlo automáticamente porque costaba 3 veces lo que el rollo. El rollo costaba mucho, pero la máquina costaba mucho. Entonces decidimos hacer los números a la antigua, con troquel, con una máquina de... Mandamos a hacer los troqueles para el 1, para el 2, para el 3 y identificamos las columnas de parqueos exteriores de la terminal de transportes así. Ustedes van hoy y ahí están, 40 años después. Es que usted de eso de la tecnología y la manualidad me hizo acordar de otra cosa. En la oficina de Dickens se hizo el símbolo para cementos para el río. Y entonces había que pintar los camiones de cementos para el río, que son unas tolvas con tres, pues como con 3 tanques. Las tolvas. Entonces... Unas ubres gigantes. Entonces el dueño nos dice, bueno, pero ustedes son responsables porque el día que hay que pintar los camiones me toca tenerlos quietos, y tener quieto un día un camión de esos vale una cantidad de plata. Ustedes me aseguran que en un día pueden pintar esos. Y nosotros, pues claro que sí, ni me faltaba. El CPR en las tolvas, pues eso se puede hacer. Se nos ocurrió que iba a ser muy sencillo. Entonces, a partir de una diapositiva, hicimos el símbolo CPR, la proyectamos con un proyector de diapositivas sobre un muro para lograr una escala gigantesca. Hicimos el molde en papel y nos fuimos a la planta con el convencimiento de que esa plantilla se pegaba en el camión y con una pistola se pintaba. Miércoles, esa cosa empezó a escurrir pintura por entre el molde y el metal, empezó a quedar horrible, y entonces nosotros miércoles... Pues era soldado, con unas soldaduras regordas. A mí se me ocurrió entonces que en los alrededores de la Plaza España había gente que pintaba las flotas. Andaban con un maletincito y pintaban las flotas a mano, hacían pinturas a mano. Entonces me volé para la estación de La Sabana y encontré al Cantinflas. El Cantinflas era un pintor que en sus ratos libres iba de feria en feria imitando a Cantinflas. Cuando no imitaba a Cantinflas, él pintaba buses. Entonces le dije, oiga, ¿usted puede hacer esto? Dijo, pues claro que sí. ¿A dónde hay que ir? Entonces el tipo tenía un maletincito de cuero, unos pinceles y unos tarritos de pintuco. Y yo le dije, mira, hay que pintar 3 camiones en esta tarde con estas letras. No, hubiera dicho. Entonces llegó, el tipo llegó y a mano alzada, sin mentirle, a mano alzada, con el dibujo como en un tamaño como la mano, pintó en el camión las letras, le echó pintuco y los 3 camiones estuvieron listos por lado y lado en 2 horas. Ay, el tipo nos hizo el show también. Eso era lo digital que hacíamos nosotros. Después. Era muy divertido en todo caso esas... No, pero buenísimo, porque de todas maneras pues, del tiempo hace un poco viene una anécdota, un concurso para
el plan maestro de recuperación del puente aéreo, con un arquitecto y un diseñador de interiores. Y paralelo a eso estaba también el concurso para hacer el primer Café Juan Valdés. Y no pensaría que pues, eso pasó mucho tiempo después de eso que está diciendo Orlando del Cantinflas, que es una historia del carajo, se me había olvidado. Y para pintar las columnas del segundo piso de la sala de espera gigante del aeropuerto El Dorado, que eso es una altura así, pues a mí se me ocurrió pues pintar alrededor de las columnas a Conchita y a Juan. Y estaba pensando lo mismo de cómo era la plantilla y la vaina. Pues lo único era que sí había unos plotters para hacer esas cosas grandes, pero lo que decía Orlando es escurrir la pintura por donde fuera. Ya no fue un Cantinflas, fue un peluquero de Soacha. El que peluqueaba, pero también pintaba. Con ese señor hicimos como unos 30 cafés. Juan Valdés se especializó en pintar el triángulo de Conchita, porque pues no existía ninguna máquina o ninguna cosa que hiciera macro impresiones. Tenía que ser una persona que tuviera en la cabeza la deconstrucción de eso, igual hacer una plantilla de ese tamaño, así como dice Orlando, una hojita tamaño carta, coger una cosa y hacía una cuadrícula y luego esa cuadrícula la volvía 1 metro y allá a mano. Sí. Me hicieron acordar del famoso, creo que era Hugo Díaz, ¿cómo era que se llamaba? Díaz, que pintaba vallas para el cine a un tamaño impresionante. La cine toda la vida. Sí. Aerógrafo. Sí. Era un maestro, o sea, de una precisión increíble. Cierto. Hay un coleccionista de pendones ahí por la 13, una bodega con esos pendones gigantescos. Era buenísimo. Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida, Sofía Loren. Sí. Yo me acuerdo de unos incluso que hizo después ya tridimensionales de tiburón. Que los hizo ahí en la séptima, en uno de los cinemas, eso era espectacular. Bueno, Orlando, entonces tu experiencia con lo digital en el proceso, no dices que no fue realmente tan importante. ¿Tú posteriormente tuviste algún trabajo en donde la aplicación de lo digital o la exigencia, digamos, de lo digital te hizo también ver la importancia que tenía eso digital? Pues he procurado evitarlo realmente. No es un tema que me atraiga. Sé que es una limitación pues que tengo, porque no he sido pues muy atraído hacia la gráfica, hacia las soluciones digitales. Pues digamos que entiendo el funcionamiento, pues sé corregir un trabajo pues que me presentan los alumnos. Hoy me veo enfrentado, por ejemplo, a que las clases pues son virtuales y en cuestión de una semana tocó pues aprender qué era Zoom, cómo se hacía, cómo se asignaban los trabajos, cómo espero la respuesta. Pero más allá de eso, un trabajo pues, que sea concebido para lo digital, realizado para lo digital, en el ámbito digital, pues no he hecho. Por ejemplo, la autoedición. O sea, tú estuviste trabajando libros y todo esto. Sí, pero fíjate que siempre yo voy hasta la maqueta manual, digamos. Siempre pues tengo la habilidad que desarrollé desde cuando empecé a trabajar de hacer muy buenas maquetas. Entonces yo hago la maqueta y me ayudan a hacer la transcripción a lo digital. De hecho,
había preparado, por ejemplo, o alistado unas cosas muy divertidas que había hecho de esta editorial que es Editorial Bacallao. No sé si Bacallao. Sí. Que es usando el icono de emulsión de Scott. Sí. Entonces, es una editorial virtual con la que hago textos académicos. Cuando hay un texto que no se consigue, entonces se pueden hacer cosas como estas. Son patrocinadas por la Universidad Nacional, digamos. Pues tengo esta colección, pues aquí de... La tipografía, sí. Sí, son cosas muy tipográficas. Pues que tienen una circulación cerrada. De hecho, hay un antecedente que estaba buscando y que lo encontré gracias, que era la editorial Francis Drake, que como su nombre lo indica es pirata. Pirata. Entonces era este tipo de cosas. Bueno. Entonces es un texto que dice: reproducidos por sistema offset en blanco y negro, ediciones cerradas de circulación secreta. Entonces eran libros que no se conseguían, pues esto es una época, y encontré en Puente Largo una señora con una fotocopiadora Minolta divina, recién, y entonces yo iba con el libro allá, ella me paladeaba mucho, yo mandaba a cortar el papel, ella me hacía las fotocopias con un negro intenso y quedan perfectas, y después lo mandaba a encuadernar. Entonces, para estar afiliado, pues había que dar una cuota. Entonces yo anunciaba entre los profesores: mire, voy a sacar una edición de 10 libros de este texto que no se consigue. Entonces me daban alguna plata y con esa plata mandaba a hacer el libro y el saldo lo recogía cuando les entregaba el libro. Alguna vez me demoré en entregar el libro porque algo pasó. Entonces un profesor de la tarea llega y me dice: oiga, usted me va a entregar el libro porque presiento que estamos siendo asaltados en nuestra mala fe. porque como eran libros piratas, entonces él sentía que lo estábamos asaltando en su mala fe. Esta es otra cosa muy divertida, que es una cosa que yo le entrego a los alumnos cuando finalizan el curso, que es la oración a San Serif. Imprímenos. Entonces dice San Serif, imprímenos. Bueno, entonces, como digamos, esa parte me parece divertida, pues aparte de pequeñas cosas que hago comercialmente, Hace mucho que no hago trabajo comercial porque me interesa más la docencia, pues leer para estar pues preparado para las preguntas y para hacer ejercicios que sean significativos. Entonces, ya la parte comercial, esto es de lo último que hice. Por ejemplo, es una firma que hace esencias para agregar a los alimentos, pues para que sepan a frambuesa y a frutos rojos y todo eso. Que ahí también di con una cosa muy interesante que fue, y que en estos días que voy al comercial, el comercial por la W de la hora del pan de Carulla, y qué rico el pan de Carulla y que huele a Carulla, y me acordé que conocí un tipo que es el que hace las esencias institucionales, que era algo que yo no sabía que existía. Entonces el tipo anda con un maletín
y con unos frasquitos así de grandes y me dijo, ¿a qué le huele esto? Y yo le digo, pues como a carulla, eso me huele como a carulla. Me dice, no, es la esencia del pan francés de carulla, que ellos la inyectan en el espacio cada tanto, y a eso huele carulla, al pan, pero es una cosa perfectamente artificial, no huele a pan fresco, sino a esto. Entonces cuando me dio su tarjeta que tenía una fragancia especial, dije, bueno, pues con esa tarjeta sí no llego a la casa porque pensarán que quién sabe en dónde estuve. Porque era también una fragancia del tipo institucional. Pero me llamó la atención que hubiera olores institucionales como equivalentes a la gráfica institucional. Bueno, entremos entonces ahora, Orlando, ya que estás en la parte, ya que comentaste sobre la parte pedagógica, ¿cómo ha sido tu experiencia a través del tiempo en la formación de nuevos diseñadores? Entiendo que tú tienes muchas exigencias también. Hay un ejercicio particular que me ha llamado la atención. Yo trabajo el diseño editorial, que es una limitación de un pliego y a través de ese pliego hacer un documento, para llegar a entender cómo es el proceso de impresión. Cuéntanos un poco sobre esas experiencias ya en la formación de diseñadores. Bueno, antes de la formación de diseñadores, yo creo que me toca hablar de mi formación, porque yo creo que la completé siendo profesor, porque en la Universidad Nacional pues tuve la suerte de encontrarme con personas de otras áreas, pues de la comunicación, de la historia, que realmente con esa urdimbre es que he planteado o logrado entender mucho más del oficio editorial. Entonces, por ejemplo, ahí nombro a Zenaida Osorio, que fue una profesora que me ha marcado mucho por su disciplina y por su interés transversal, digamos, en cosas afines al diseño. Ella tiene el peor concepto de los diseñadores, ¿no? Pero dice que no leemos, que somos torpes, bueno, una cantidad de calificativos, pero esa crítica constante y esas discusiones a ella la llevaron a hacer un texto y a publicar un texto que se llama Nadie lee por la interlínea, que es una diatriba sobre las condiciones del texto en un libro. Pero digamos que así como esa influencia he tenido la de Marilu Restrepo cuando cuestiona ciertos orígenes del texto. Digamos que la apariencia del texto ha sido estable. Un libro hoy es como un libro de hace 300 años. Es un formato, una manera de hacer el plegado, hacer las imposiciones, elegir la tipografía, hacer la señalización del texto, las cornisas, el folio, la sangría, la letra capital y en general todas las convenciones que se necesitan para leer un texto en particular. Entonces lo que he ido desarrollando es una serie de ejercicios, pues más que para enseñar a hacer, para que el alumno se dé cuenta de lo que está haciendo. Es más como hacerlo caer en la cuenta de qué pasa si hace esto o qué pasa si hace lo otro. No hay un resultado que sea comparable con un estándar, digamos, aunque pues en algunas situaciones lo hay, pero me interesa más el proceso de registro, de pensamiento, de
pues, de por qué se hace lo que se hace y por qué las soluciones están en cierto rango de asertividad, digamos. Entonces tengo patentados varios ejercicios. Hay uno que se llama el libro automático, que es un plegado japonés pues muy antiguo, en que una superficie se divide en 8 módulos y con una incisión central pues se puede plegar y de ahí mismo salen las carátulas. Entonces con eso explico, por ejemplo, la imposición de las páginas en el pliego y cómo se reduce la escala pues de un formato dado a página. O también limito a veces el número de tintas, o la cantidad de papel, que es una cosa muy heredada de Consuegra, que Consuegra tenía el famoso ejercicio de dividir el medio pliego en 6 caras que dieran 12 páginas, a tal punto que ya los alumnos dicen formato Consuegra, 22 por 23. Sí. Pero esa herencia es más, es debida pues a Consuegra, que desarrolló en la parte académica toda una metodología para hacer ver pues eso que yo también estoy intentando hacer ver. Entonces me interesa más, pues tengo suena pretencioso, hago otro ejercicio que se llama escuchando la tipografía, que es basado en un texto de un norteamericano que se llama Frank Armstrong, un artículo que se llama Head and Type, en donde hace el paralelo entre la tipografía y la música, ¿no? Entonces casi siempre busco que no se dé el diseño por el diseño mismo, sino que esté mezclado con, pues que tenga un sustento de otras disciplinas, de otras ciencias. Me interesa mucho, por ejemplo, que los alumnos lean. Entonces cuando pongo ensayos de texto, siempre me remito a un mexicano que se llama Alfonso Reyes, que tiene unos ensayos estupendos. Entonces, a la vez que diagraman, están leyendo a Alfonso Reyes, a la vez que diagraman, están leyendo pues autores que le aportan. En mi época se hacía estos ejercicios con texto figurado. Yo recuerdo que en Letraceda había una hoja de texto figurado que era quasque tandem Catilina Patientia Nostra, que era una cantidad de frases en latín pues, para hacer el texto. Hoy no lo hago con texto figurado porque entiendo que ese momento también es importante en la formación. Entonces siempre estoy buscando textos que aludan que enriquezcan su acervo. Hay un ejercicio de números, por ejemplo, en que uso un texto de García Márquez que se llama El Cataclismo de Damocles, en que él hace una reflexión sobre la plata que se invierte en armas y cómo lo que vale un misil, pues se pueden hacer 200 escuelas y mantenerlas durante un año. Entonces los números, por ejemplo, son muy presentes en ese texto. Entonces me sirve para explicar cómo se hacen los números entre un texto. Uso el Evangelio también, aunque no soy católico. Uso el texto de el juicio final en el Valle de Josafat, en que a cada uno nos van a sacar el libro de la vida y le van a preguntar, bueno, ¿usted qué hizo? Entonces cada uno tiene que hacer el libro de la vida en cifras. ¿Usted cuánto tiempo invirtió haciendo qué? Entonces
Una reflexión personal también. Sí, entonces son libros pues yo creo que en eso ha cambiado mi enfoque en el diseño, en que antes se hacía texto figurado, en que antes uno se preocupaba mucho por la forma, ¿no? Pues yo recuerdo que había un ejercicio que nos hacían en la universidad los maestros, que era: haga un volante de 3 cuerpos a 2 tintas, sin importar qué. Entonces me decía, bueno, pero ¿cómo así que no? Era únicamente la forma. Hoy me preocupa más el contenido, y que el contenido les ayude eh, a, a formarse como personas. Entonces siempre estoy buscando pues autores que digan algo pues que sirva de vínculo y de enriquecimiento al diseño gráfico que van a tener ellos, a hacer ellos. Eso me lleva muy interesante todo esto que nos estás planteando, porque eso ya es, ya da una idea del sentido de formación. Porque digamos que en el diseño también a nosotros nos tocó, igual que ustedes mencionaban, por ejemplo, respecto a los materiales o respecto a la forma de hacer, que había que inventarse cosas, en la parte didáctica y en la parte de formación, en las aplicaciones pedagógicas, en todos los conceptos de formación en el diseño, tampoco había ningún tipo de material que uno pudiera usar como referencia o como base para Cierto, enseñar. cierto. Yo creo que hay hubo unos títulos iniciales, unos autores iniciales que fueron Armando Silva y Félix Beltrán. Armando Silva con la comunicación social y Félix Beltrán con las entrevistas acerca del diseño, que fueron los primeros textos pues que yo leí en que se reflexionaba sobre la función del diseño y se pensaba que era diseño. Después encontré una argentina que se llama María Ledesma, pues que tuve oportunidad de conocer y que ha definido mucho y ha ayudado a entender qué es lo que hace el diseño, ¿no? Entonces son textos que están incorporados a las lecturas de taller, que ya no solamente es taller de oficio, sino un taller de lectura, un taller en donde estos insumos hacen parte de la solución que plantean los alumnos, ¿no? Sí, hay algo también interesante y que recuerdo que nos habías comentado, una experiencia en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Cuéntanos Sí. un poco de esa experiencia. Bueno, tuve 2 oportunidades de estar vinculado a universidades afuera. Una en la Universidad del País Vasco en Bilbao, en donde fui en un intercambio como profesor de taller. Y les contaba anteriormente que me había impresionado el grado de seriedad de los alumnos, de entrega, de oficio. Obviamente, pues cuando yo fui era una universidad recién inaugurada, con unos cuartos oscuros maravillosos, unos talleres maravillosos, pero los temas no diferían mucho de lo que hacíamos en la Nacional. Pero eso sí, cada uno llegaba con un volumen de trabajo impresionante y pues eso fue. Y en la UBA yo creo que hay una noción que no tenemos aquí, o que no se cultiva aquí, es la noción de el colegaje, ¿no? Aquí todos los profesores como que andamos por su lado, no hay la idea de un cuerpo docente que comparta como cierta ideología, lo que se llama una escuela. Cuando yo hablo de escuela, digo yo una manera de ver. La escuela impresionista era una manera de pintar y de entender que las imágenes debían ser de esta naturaleza.
Y yo creo que aquí nos falta mucho, y eso sí lo sentí en la Argentina. Entonces los profesores, pues por ejemplo, se reúnen antes de iniciar el año, allá no es por semestres, sino por años, y definen los ejercicios entre todos. Y qué es lo que se va a evaluar, y cómo se va a evaluar, y en qué momento se va a evaluar. Entonces no hay sorpresas. Y todo eso queda consignado en la guía que se desarrolla durante todo el año, ¿no? Si hay que hacer algo, pues cuando yo estuve sobre una obra de teatro, todos van a ver la obra de teatro, todos tienen la misma información, se hace una discusión sobre lo que se va a hacer y todos parten de el conocimiento real del tema que se va a trabajar con los alumnos. Pues luego se asumen responsabilidades individuales de diverso nivel, pues de acuerdo al estatus de cada uno. Si hay instructores, profesores o ya más arriba maestros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, pues me impresionó mucho. Pues me impresionó que ese colegaje se extiende a la vida social, ¿no? Ellos salen a comer juntos, van a teatro, es como de verdad un cuerpo docente, lo que se llama un cuerpo docente articulado, que obviamente repercute en el resultado, porque todos están mirando en la misma dirección. Aparte de otra situación de contexto que yo les decía, y es que en Buenos Aires, no sé si es una cosa argentina, pero en Buenos Aires por lo menos hay una clase media que es de un nivel cultural alto. Es gente que va a teatro, que lee, que oye música, que va a las librerías. Toda la vida cultural es muy visitada y frecuentada por esa clase media. Entonces yo creo que el alumnado que pertenece a esa clase media pues ya parte de un lugar, ¿no? Ya parte de un cierto nivel. Aquí, por ejemplo, pues como decía un maestro, pues yo me enfrento, por ejemplo, a que el semestre de tipografía es 16 semanas y en 16 semanas tengo que ir de el pictograma antecedente de la letra a la forma del libro. Entonces podrán ver que casi por semana me toca ir definiendo y ir marcando territorios que allá se hace en 2 años. Pues con el agravante de que el alumno que llega aquí pues no tiene esa información anterior y previa pues que tienen allá pues por su contexto cultural. Entonces pues hay veces uno se da gatas, o sea, hay veces que me cuestiono si lo que estoy haciendo es superponiendo una capa a unas convicciones de clase, a unas convicciones, pues que yo ilustro con otra anécdota. Tengo anécdotas para todo. Esto me ocurrió en la Tadeo. Yo voy haciendo el semestre de unos ejercicios muy normativos con restricciones a que el alumno poco a poco tenga autonomía en las propuestas. Va eligiendo el formato, el número de tintas, ya porque va entendiendo pues cuándo es oportuno cambiar de formato, cuándo es oportuno adicionar una tinta y todo eso. Entonces llegó un semestre en que yo vi que iban bien, a la mitad del semestre, oye, este curso me resultó bueno. Entonces se me ocurrió hacer un pequeño ejercicio para corroborar el nivel en que estaban. Hagan su invitación a matrimonio. Y les mostré ejemplos muy buenos que tengo, pues de cosas hechas por tipógrafos muy finos, en caligrafía unos, en papeles, en formatos, no sé qué. Bueno, el día de la entrega me llegó una niña con una cama, una maqueta de una cama en escala 1:20, una cosa como así de grande, y la invitación estaba
impresa en la sábana. Entonces uno corría como el cubrelecho y la sábana decía: el señor tal invita al matrimonio de su hija tal. Entonces ya uno preguntaba, bueno, un profesor de taller que enseña tipografía, ¿cómo la coge aquí? ¿Qué dice ante esto? ¿No? Entonces me di cuenta que a veces uno, pues como que sin una sin está enmascarando una situación, ¿sí? Está enseñando una solución estética, pues que no corresponde al sentir de la persona que la está haciendo. Esto hace años y eso me hizo reevaluar muchas cosas, ¿no? Pues como también otra cosa que me hizo reevaluar, otra anécdota, una vez yo estaba en una exposición y se me acercó una niña y me dice: ¿usted es Orlando Beltrán? Y yo le digo: sí, ¿por qué? Porque usted me dio clases en agosto de 1980 y dijo que mi trabajo era como una bandeja paisa. Pero esto con un rencor importante. Y yo entendí que esa frase la había marcado demasiado y que era muy hiriente. Y desde ese entonces también reevalué mucho esos chistes que hace uno pues pensando que le están entendiendo en el buen sentido la corrección. Entonces fíjese que también esos ejercicios lo retroalimentan a uno, como dicen ellos. Y esa retroalimentación pasa por replantear el objetivo, por replantear el vínculo que uno establece con el alumno, por no usar cierto tipo de lenguaje que uno creía muy efectivo cuando hacía pues unas críticas muy mordaces. Entonces hay veces que esas críticas, hay más que construir, lo que hacen es destruir. Entonces, eso es una evolución también que me ha hecho pensar en qué está haciendo uno, qué es el ejercicio que está haciendo uno y para qué, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, pues, he replanteado completamente el ciclo y también mi actitud, pues, en el lenguaje, porque en la época que estudiábamos en la universidad, había un cuento de el profesor de taller de arquitectura que después de que los alumnos de arquitectura habían trabajado una semana dibujando en papel mantequilla, el tipo con un flumáster de 1 centímetro de gordo decía: ¿y por qué no pensaste que en este punto podía haber otra situación? Y entonces le rayaba el plano y hacía así. Y eso es lo más ofensivo que puede haber. ¿Cómo puede de uno hacer ese tipo de cosas? Entonces, pues esas acciones que eran de los profesores viejos que se llamaban maltratadores, pues me ha servido para reevaluar mucho la manera de enseñar, ¿no? Entonces, por eso digo que a la pregunta que me hiciste al comienzo, yo creo que hay que empezar por el profesor, cómo se ha ido formando más que a los alumnos que ha formado. No, uno va aprendiendo, en la medida en que va experimentando también. Pero Claro. entiendo, por ejemplo, a propósito de esa individualización que estás haciendo ahora y de el tipo de cursos, digamos, que manejamos aquí nosotros. En el caso de la UBA, entiendo que son cursos gigantescos, que son cursos de 200, 300 alumnos, ¿no? ¿Y cómo se hace para 600. para manejar 600. ese tipo de grupos? Bueno, como les contaba en la sesión anterior, la universidad allá es de verdad abierta y pública. Todo el mundo que se inscribe entra. No hay restricción ninguna. Entonces, claro, en primer año hay 600 alumnos, hay 700 alumnos. Hay 700 alumnos que están luchando. Uy, se nos bloqueó. Se nos bloqueó Orlando. Se fue. Se nos fue. Espere a ver, vamos a ver qué pasó.
Qué vaina, no, oye, pero bien interesante toda Que esta vuelva a entrar. experiencia que nos cuenta Orlando sobre, a ver, aquí ya no Ahí sé. vuelve a entrar. Sí. Decía que hay, Espera, Orlando, que se nos cortó acá la sí, comunicación y nos estabas hablando entonces sobre lo de los grupos y la universidad pública en Argentina. sí, en la UBA. Entonces, hay 700 alumnos, entran todos en igual condición y hay una organización de monitores y profesores como el ejército romano. eh, entonces los recién egresados, eh, alumnos que han sido buenos, responden por grupos de 15 personas. El siguiente módulo es ya el que tiene una experiencia laboral, que tiene un poquito más de edad, que ya responde por 50, 40 personas. Y ahí el gran titular pues que cuando yo estuve era Enrique Longinotti, un personaje que fue el heredero de la cátedra Fontana. Fontana fue el que introdujo la tipografía en las universidades en América Latina. Entonces, los que responden por las 15 personas tienen un contacto diario y van corrigiendo oficio. Oficio es entregue el papel plano, haga un flap, escriba una memoria, todo lo cotidiano de oficio. Hay una corrección mensual, digamos, cada tanto que ya corresponde a los grupos. Ahí sigue siendo individual. Y hay una gran entrega final en donde el director de la cátedra, de hecho la cátedra se llama como el que la hizo, en este caso la cátedra Longinotti, en que se encierra por 3 días, 4 días con todos sus, ¿cómo se llaman ellos? Anexos, con todos sus, bueno, se me escapa el nombre, Acólitos. pero algo equivalente a centuriones, digamos, no como en la escala. Y miran cada trabajo y desmenuzan cada trabajo y la gran sesión final es mostrar los 10, 15 mejores y por qué son 10, 15 mejores, ¿no? Enrique Longinotti baja unas 3 veces al año pues a la cátedra y verlo a él es un privilegio, ningún alumno lo ve. Y solamente cuando de vez en cuando se le ocurre venir y destacar un trabajo, pero es una figura reverencial, digamos. Entonces, eso. Ahora, se trabaja con una intensidad. Yo fui al curso de la noche, que es el curso más interesante, porque en el día van los estudiantes que viven con sus familias, que todavía son hijos de familia, que son más laxos que los de la noche, son más pausaditos. Pero los de la noche es gente que trabaja, pues que tiene que mantenerse. Y entonces es una jornada de 6 de la tarde a 10 de la noche con una intensidad final, pero con una ventaja. Al finalizar las clases, a la entrada de la UBA venden un choripán delicioso. Entonces, cuando se acaban las clases, hay unas filas enormes en los puestos de choripán y pues ahí se conversa el ejercicio y no sé qué, pero es gente que vive a 1 hora de la universidad, en provincia, que le toca tomar un bus ahí que lo lleva, pero sin embargo al otro día, a las 6 en punto están con el trabajo hecho. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, sin disculpa ninguna. Es de una intensidad impresionante. Como yo decía, se la creen. Y así mismo es el resultado. Eso es que para donde uno mira en esas mesas, que son filas y filas de mesas, como en una producción industrial, como si usted mirara la planta de Ford armando carros,
así son los escritorios, las filas de escritorio, y todo el mundo juiciosísimo, en silencio, trabajando, y trabajando manualmente además, ¿no? En primer año no usan computador. En segundo, si acaso, pero en primero es recorte y pegue. Tienen, por ejemplo, un ejercicio muy divertido que se llama la valija tipográfica, en donde usted tiene que cargar... ¿La qué? ¿La valija? La valija tipográfica. Ah, la valija tipográfica. En donde usted tiene que cargar en una maleta revistas para romper. Y tiene que tener ya recortado columnas, textos, antetítulos, entradas. Y entonces ellos llaman, hay ejercicios rápidos. Entonces, digamos, entonces son ejercicios que se llaman esquicios. Entonces, usted entra a las 6 y le dicen, hoy vamos a hacer esto. A las 8 se cuelga, se hace una corrección muy rápida y lo que hizo de 6 a 8 tiene que estar corregido de 8 a 10. Chao. Ese es un esquicio, pues que es afín al tema central del taller, por supuesto. Es como dividir el gran proyecto en pequeños trabajos que suman para el resultado final. Eso fue. Interesante, Orlando. Esas experiencias de responsabilidad y de, como tú decías, de creérselo que tienen los estudiantes, no se ven desafortunadamente pues aquí en nuestro medio con mucha frecuencia, ¿no? Pues yo intento, pues una de las cosas que he aprendido en este oficio es que más que correcciones pues puntuales, hay que sembrar confianza en el estudiante, que lo que está haciendo vale, que lo que está haciendo es interesante, pues que lo que está haciendo, sí, pues yo empiezo por decirle, bueno, ¿usted cuántas horas le metió a esto? Y recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si usted le metió tanto tiempo y tantos recursos, pues hombre, usted tiene que apreciar lo que hace, usted no puede decir, pues con diminutivo, es que hice este trabajito, no, hice este trabajo, hice esta página. Pues yo corrijo mucho que no usen librillo. Yo digo, a ver, ¿qué es un librillo? ¿Eso qué es? Hice un libro de pequeño formato, pero no usen diminutivos porque ya arrancan perdiendo. Yo insisto, hay que apreciar lo que hacen, ¿no? Pues cuántas fuentes consultó para eso. Así está equivocado, el tiempo invertido es tiempo suyo, es tiempo de recursos. Entonces yo creo que esa parte de convencer que lo que hace es significativo es también uno de los ingredientes que he aprendido a manejar en estos cursos. Uh-huh. Orlando, a mí me surge una pregunta y una duda con respecto a la enseñanza del diseñador gráfico. No sé si en la Universidad Nacional, y es con respecto a cómo sale la persona con respecto a las fuentes de trabajo que va a encontrar, a las oportunidades que tiene de entrar a trabajar. Muchas veces se meten, y es tal vez uno de los mayores lugares donde pueden trabajar son las agencias de publicidad. Cierto. Y en las agencias de publicidad se encuentran con una cantidad de cosas que son completamente desconocidas. No es solamente la parte de la habilidad que tienen para expresar y aprender a componer y a experimentar, sino cosas que no tienen nada que ver con eso, sino con unos clientes y con unas situaciones económicas y con unas restricciones y con unos lenguajes también que son completamente extraños y que a los que nos tocó en algún momento trabajar en agencias de publicidad fue muy duro porque éramos completamente ignorantes de este tipo de cosas. Y obviamente hay personas que se dedican a la docencia y tienen un camino bastante teórico para
para hacer las composiciones, pero en la parte práctica, ¿cómo está respondiendo la universidad a esos requerimientos del mercado? Pues yo no generalizaría la respuesta, pues clasificando a los alumnos de ninguna manera, porque me parece que hay situaciones personales e individuales que le dan la razón a unos y a otros. Yo lo veo en los trabajos de grado. El que no se quiere arriesgar, el que tiene una posición más o menos cómoda, hace pasantía. Y pasantía es, como dice Álvaro, ir de mano de obra a una firma, a una empresa. Se trabaja en los estándares y en las normas de la agencia o de la empresa. Uno le pregunta al final al alumno en la evaluación, bueno, ¿usted qué aprendió? No, aprendí que el trabajo por fuera hay que hacerlo muy rápido, maestro. Bueno, pero eso está bien para ese estudiante que quería hacer eso. Muchos se quedan en las empresas. Eso es inevitable. Y entonces tenemos gente de 1,5 millones, 1,800,000, que ante la urgencia y la situación económica, lo mejor que le pudo pasar es eso, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengan visión, pero digamos que se conforman con esa situación. Otras personas tienen otras expectativas del diseño. Digamos que la universidad no hace, pues no da, o la formación universitaria no da resultados homogéneos, no da un perfil homogéneo, porque interviene mucho de dónde viene el alumno, interviene mucho cuáles son las expectativas, a qué se expuso durante la carrera como estímulo para encontrar el campo en que va a trabajar. Entonces, hay gente, por ejemplo, que nunca va a un concierto, siendo que en la Nacional cada viernes, usted sabe, en el auditorio hay conciertos. Gente que nunca va a una obra de teatro cuando por todas partes hay una cantidad de grupos. Gente que nunca se inscribe en un paseo a San Agustín cuando la universidad hace 2 salidas semestrales a San Agustín, ¿no? Entonces también depende. Porque al igual que han salido personas como el que se ganó el premio del Instituto Humboldt el de Conciencias, que es un egresado que hace toda la parte gráfica de Conciencias, y, oh sorpresa, trabaja en una agencia que se gana 1,5 millones. Y yo decía, bueno, pero este tipo, ¿cómo se gana 1,5 millones si en cualquier parte del mundo pues sería el jefe? Pero pues eso pasa. Pero de ahí también han salido, por ejemplo, Naranjo con Rey Naranjo, por ejemplo. O también ha salido Lola Barreto con todas las cosas audiovisuales que se han hecho. Ha salido Roxana Martínez con Popular de Lujo, que es toda una investigación sobre la gráfica popular. Entonces yo creo que la universidad pues tiene eso. Ofrece muchas cosas, muchas cosas, como ninguna otra, como les digo yo. Yo nunca he visto un bus que diga Universidad Javeriana por ninguna carretera de Colombia. Nunca. Mientras que yo veo que hay buses pues que dicen Universidad Nacional de Colombia, sean los de Geología o los de Ingeniería o los de Bellas Artes, que van por todo Colombia en plan de visitas. Entonces yo creo que la respuesta pues a eso de cómo piensa la universidad, el diseño y la vida nacional, yo creo que hay que repensarla. Evidentemente el diseño tiene otro papel hoy, pero casi que diría que los alumnos y más que alumnos, los estudiantes
lo asumen desde su propio interés, porque en la universidad, pues yo creo que genera eso. Es como decía alguien, es como pasar por el seminario, eso imprime carácter. Uno termina hablando como cura cuando va al seminario, uno termina siendo de la nacional cuando va a la nacional. Y eso implica una manera de ver, una manera de sentir, un rango de intereses, pues que se desarrollan matizados por la fuerza de cada uno, ¿no? Sí, eso es real. A ver, Orlando, hay un aspecto, digamos, aquí como ya finalizando también nuestra charla, pero me interesa muchísimo, que es ese sentido de lo nacional, de lo colombiano, de como pensar en la posibilidad de que exista un elemento o algunos elementos que puedan servir para que, como en México, por ejemplo, que se han tomado de su gráfica básica, que sirva para que se pueda decir o se pueda hablar de un diseño colombiano. Desde la academia, ¿cómo se ve o cómo se trabaja eso? Pues yo no creo que haya un diseño colombiano, sino unos problemas colombianos que resuelve el diseño. Porque el diseño, pues, es universal. Sí, cuando ya, si yo entiendo el diseño no como la parte estética solamente, como la pieza, sino como la actitud de generar una solución desde la disciplina de lo visual, pues yo creo pues que la universidad está bien parada ahí, ya, porque yo creo que pues el diseño se enseña de una manera universal porque sus principios son universales. Tengo un libro de diagramación pues que compré en China y es en chino haciendo las proporciones áureas. Entonces yo decía, bueno, eso es un concepto universal. Yo creo que la particularidad del interés por la vida nacional está dada por dos asignaturas que convergen y que son muy fuertes allí, que son la historia del arte y los usos de las imágenes. Historia del arte porque está sesgada o no sesgada, tiene como ingredientes la historia editorial en Latinoamérica. Entonces, semestre tras semestre hay cosas muy interesantes sobre lo que hacen los brasileños, los cubanos, los chilenos, los argentinos, los ecuatorianos, los peruanos. Entonces, eso marca mucho. Y los usos de las imágenes, porque cuestiona mucho la gráfica que se hace, especialmente la gráfica publicitaria. Entonces, pues yo veo ejercicios muy interesantes, pues que ponen en cuestión a los alumnos y a los profesores el tipo de temas que se abordan como casos para generar diseño, ¿no? Y esas dos asignaturas que se ven en 3 niveles han configurado mucho de la identidad del diseño en la Universidad Nacional. Ya, porque el diseño que es tú ves en la Tadeo el mismo tipo de solución o más o menos los mismos ejercicios, pero cuando el alumno enfrenta por su iniciativa cosas, ahí está la diferencia. Él tiene otra conciencia de lo que debe ser el diseño. Por supuesto que sí. Bueno, qué interesante todo lo que hemos estado conversando hoy, Orlando. Ha sido bastante ilustrativo todo lo que hemos conversado hoy, esta parte pedagógica que es buenísima porque queremos rescatar también un poco eso, esa labor pedagógica y por eso mismo vamos también en esa misma línea
a hablar con algunas de las universidades, la Universidad del Cauca, la Universidad de Nariño, la Bolivariana, en fin, todas las universidades que tienen también diseño gráfico dentro de sus facultades, porque nos interesa muchísimo. O sea, esa parte que tú estás planteando, que has desarrollado, que tienes ya, digamos, una metodología, un trabajo más formado, digamos, hace que ese diseñador que sale, en el caso de la Nacional, tenga un sentido social, que tenga un sentido mucho más relacionado y mucho más asentado con la realidad que vivimos. Me parece a mí, no sé cómo lo ves tú, pero tengo esa impresión. Pues yo creo que hay tanto por conversar de eso pues que yo también pienso en la juventud, en el perfil del estudiante que entra allí, ¿no? Y no únicamente que sea particular, sino la época en que estamos viviendo. Pues cuando nosotros entramos era un mundo que ya no existe el mundo que nosotros conocimos ni en donde trabajamos inicialmente. Hoy ellos, pues hoy veía, por ejemplo, en clase una cosa muy divertida. Yo hablaba de los carteles de Muriel Brockman, y entonces una china, tac, tac, tac. Estos maestros, sí, esos. Pues cuando en mi época había que pedir el libro prestado en la biblioteca, si existiera el libro, llevarlo a la siguiente clase, que era el otro miércoles, y era un tiempo largo, ¿no? Aquí, por ejemplo, corregimos en pantalla. Pues cuando en nuestra época, cuando se le caía a usted un punto de la Composer, había que ir al polo a que la señora de Giraldo le levantara un punto para volverlo a pegar en el arte final. Entonces son dos situaciones completamente distintas. Entonces yo creo que también, pues yo le veo más mérito a los profesores de hoy que a los estudiantes de hoy. Porque los profesores de hoy tuvimos que tener una transformación así. Vivimos pues el tipo de plomo al tipo digital, y tuvimos que hacer todo el camino y comprenderlo rápidamente. Sí, mucho más vivencial, claro. Ya, yo creo que pues que los que nos ganamos la medalla somos los profesores, no los estudiantes. Bueno, Orlando, pues de verdad sí. Sí, hay muchos que no se imaginan. Cuéntame, Néstor. No se imaginan que muchos de la vida sin celular. Pues hoy esos alumnos que quiten el celular, mierda. No nacieron con un celular ahí en la mano, los entretenían con el celular. Entonces, mire, es que yo les cuento a mis alumnos la noticia que vi que me impresionó. Una noticia que vi que me impresionó hace muchos años, que decía: en el futuro usted podrá tener una tarjeta que, insertada en un mecanismo, le dispensará el dinero sin ir al banco. Yo decía, nada, carreta, ¿cómo le van a dar a uno plata con una tarjeta en un aparato? Eso es ficción. Ya estamos. Supersónico. Ya se va a acabar el dinero, incluso. Ya nos van a dar son puntos. Sí, cierto. Entonces yo creo que la vida que nos tocó fue muy interesante, fue muy apasionante. Yo vivo agradecido y encantado con todo lo que nos pasó. Es que nos pasó absolutamente todo en 30 años. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es magia. Pues yo me sorprendo cada mañana cuando enciendo el radio y digo, wow, este radio, este microondas. Claro. Pues es que justamente eso es lo interesante. Nosotros tuvimos una transición, tuvimos una vida en donde tuvimos que hacer la transición
de muchas cosas, o sea, nos tocó desde lo más elemental, desde lo más básico, desde lo manual, hasta llegar ahora pues a todas estas sofisticaciones que tenemos con lo digital, ¿no? Pues es que mire esto, cuando yo conocí a Alberto Saldarriaga, él tenía en su casa perfectamente clasificado en carruseles, pues en carruseles para los que no entiendan, es un dispensador de fotografías. No, los que estamos aquí lo entendemos. Bueno, pero por si acaso hay alguien que no, por favor, es una pieza de plástico en donde se insertaban o 60 o 120 diapositivas para ver en un proyector. Y Alberto tenía el apartamento de arriba a abajo perfectamente clasificadas las imágenes para su clase de arquitectura. Pero mira, Hoy... te quería comentar sobre lo que tú hablabas de las tarjetas que le daban a uno plata. Eso es una cosa muy divertida, porque cuando salieron los primeros cajeros automáticos, que fueron cosas de Servibanca, que le hacían a muchos bancos el servicio, yo trabajaba con Hernán Lozano y nos tocó diseñar unos cajeros falsos, y detrás del cajero falso había una persona que le enseñaba a la persona que iba a sacar el dinero antes de enfrentarse con la máquina real, porque les daba miedo. Y Servibanca gastó una fortuna haciendo unos dummies, unos prototipos con un personaje detrás hablándole de cómo tenía que hacer a la señora y al señor. También te quería comentar que lo que tú dices, que es maravilloso todos estos cambios que han pasado, yo estoy completamente de acuerdo, pero también a veces he sentido que me han dejado atrás y hay cosas que caramba, no alcanza uno a actualizarse con lo que está pasando, ¿no? Cierto. Es increíble, sí. Pues es cierto, cuando dicen que un programa es intuitivo, yo no tengo intuición entonces, porque yo no aunque sé cierta lógica, pues no doy con la cosa, pero es que me hizo acordar de el computador de Concéntrese. ¿Se acuerda de Concéntrese de Julio B. Sánchez Vanegas? Que sí, era sacar parejas, el 8 y el 24, que eran la misma figura. Bueno, eso era un amigo que estaba detrás, el mono Rincón, que volteaba la figura, y ese era el computador de Concéntrese. Bueno, pues, Brian. Sí. Estamos aquí. No era electrónico, era ahí en la cancha de béisbol. Muchas gracias por este rato que me hizo recordar pues tantas cosas y afirmarme en otras. Muy interesante y muy divertido también, Orlando. Muchas gracias. Sí, a ustedes por escucharme y por preguntar cosas que, pues que si no preguntan no se responden. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy amables a mis compañeros Néstor Munar, Álvaro Espinosa también por su participación, y pues ha sido una agradable charla que tuvimos con Orlando Beltrán. Esperemos que tengamos mucha más participación para la próxima ocasión. Tenemos aquí algunas personas que se han unido a esta charla. Ha habido unos comentarios muy interesantes también, todos relacionados justamente con esas anécdotas y con esos conocimientos, digamos, que tienen todos ustedes también de esos procesos de diseño, y cómo entender también de dónde salió todo este desarrollo del diseño. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una feliz noche.